Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta noche especial. Esta noche donde nos vamos a llenar de la palabra del Señor, donde vamos a conocer tantas cosas que a lo mejor sí conocían, pero vamos a disfrutarlas aún más. Estamos aquí reunidos con dos invitados especiales junto con sus esposas. Ellos son los diáconos de la parroquia de Cristo Rey aquí en Glen Burnie, que les vamos a dar la bienvenida. Él es el diácono José y su esposa Jocelyn Gavin, y también nuestro querido diácono Germán y Hilby. Pues para nosotros va a ser un placer grandísimo el que ellos puedan compartir con nosotros sus experiencias del diaconado y también cómo las esposas queridas están involucradas en ese gran servicio. Y el título que tenemos se llama precisamente Diáconos, siervos custodios del servicio de la palabra y la caridad. Entonces vamos a empezar llenándonos de la presencia de Dios, llenándonos del Espíritu Santo, que Él es el que nos guía siempre, que Él es el que camina con nosotros y nos da la sabiduría, la paz que necesitan nuestras vidas. Bueno, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches, y le pedimos a Dios en particular hoy de que nos ilumine, de que nos abra nuestro corazón, nuestra mente, nos brindes la sabiduría de entender su voluntad en nuestras vidas. Y es parte de la conversación que vamos a tener en esta noche. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomemos asiento. Ok. Buenas noches, mi querido hermano José Gavín. Buenas noches, buenas noches. Una pregunta, ¿cuándo fue que tú te ordenaste diácono? El 11 de mayo del 2013. Yo creo que es la misma fecha que tú. Sí, coincide, pero yo creo que yo tengo más antigüedad porque creo que me ordené primero que tú. Como sí. 3 o 4 minutos antes. Sí, por el apellido, tú eres... No, yo fui primero. Flores. Tú eres Flores, ¿verdad? Entonces tú te ordenaste y después me ordené yo, pero esos fueron segundos. Bueno, sí. Pero tengo más antigüedad. Okay. Sí, tú eres más viejo, está bien, yo lo acepto. No, pero es interesante porque la idea de esta noche es mantener una conversación acerca de qué es el diaconado, cuáles son las funciones, de dónde viene el diaconado. ¿Tú sabías todo eso antes de ordenarte? No todo, más o menos. Bueno, pero ahora sé más. Porque ahora yo también voy aprendiendo. Sí, uno va aprendiendo. Y es interesante porque una de las cosas que yo conseguí que tiene que ver con la historia es ¿de dónde vienen esos servicios así eclesiales? ¿De dónde viene el clero como tal? Y sabemos que en la Biblia claramente Dios nos da a nosotros una secuencia de instrucciones específicas en el pueblo judío para el clero. Y quiero leer del libro de Números, este es del capítulo 18, del versículo 1 al 6, lo que dice, ¿no? Distintos servicios dentro del clero. Yahvé dijo a Aarón: tú, tus hijos y tu tribu contigo serán responsables del santuario. Tú y tus hijos contigo tendrán la responsabilidad del sacerdocio. También harás que participen en el culto los levitas. Es interesante, ya no son tú y tus hijos, sino ahora también los levitas. Son tus hermanos de la tribu de tu padre. Te ayudarán y te asistirán cuando tú y tus hijos tengan que servir en la tienda del testimonio. Serán socios de ustedes en todo el servicio de la tienda, pero no se aproximarán a los objetos sagrados ni al altar, pues de lo contrario será la muerte para ellos y ustedes. Los acompañarán a ustedes en el servicio de la tienda de las citas, en todo lo que concierne al servicio de la tienda, pero ningún profano se unirá a ustedes.
ustedes asegurarán el servicio del santuario y del altar. De ese modo, no se desencadenará sobre los israelitas la cólera de Dios. Yo mismo escogí a sus hermanos los levitas de en medio de los israelitas para dárselos. Son donados de Dios para servir en la tienda de las citas. Entonces es interesante de que ya desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta que en las Escrituras hace esa mención de que hay niveles dentro del clero. O no niveles, sino que el servicio es distinto. Un servicio para esto y otro servicio para aquello, pero está consagrado en función al servicio de Dios. Y es interesante porque, una vez más, estamos dando cuenta de que es algo que viene desde el Antiguo Testamento. Pero, otra vez, y siguiendo esa idea de entenderlo a través de las Escrituras, a mí me gustó fue el contenido siguiente, que fue el diaconado como tal. Ya vemos que hay distintos niveles en el clero, o no niveles, porque no es que sean distintos niveles, sino distintos tipos de ministerios. Pero dentro del clero como tal, en el Nuevo Testamento me di cuenta que también claramente hace la mención. Y me gustaría que leyeras del libro de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 6, del 1 al 6. Sí, yo más o menos no voy a leerlo todo, pero es en los Hechos de los Apóstoles vemos la ordenación de los diáconos en la iglesia desde los inicios. Y es cuando los discípulos que estaban ya predicando las palabras y eso, pero eran tanto los convertidos y tenían tanto trabajo que estaban descuidando sus tareas. A las viudas no eran tratadas con negligencia y con atención. Entonces los 12 apóstoles se reunieron y decidieron elegir hombres, una selección de hombres para que ellos entonces hicieran el trabajo y ellos se quedaran llevando la palabra a todo el resto del pueblo. Y ahí es cuando eligen a los 7 hombres, y entre ellos estaban Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Y los presentaron a los apóstoles, y ellos con la imposición de manos, que eso es importante, la imposición de manos, entonces fueron declarados diáconos para que hicieran el trabajo. Entonces vemos que desde el principio, o ya en el Nuevo Testamento, el diaconado empezó más o menos ahí. Eso es cuando fueron elegidos 7 personas, 7 hombres que eran personas que estaban llenos del Espíritu Santo, con mucha fe y hombres de reputación, para que hicieran el trabajo y ayudaran a los apóstoles y ayudaran a la iglesia que se iba formando en aquellos tiempos. Así que diaconado no es algo nuevo, es algo que viene desde mucho, mucho tiempo atrás. Y creo que no se toma a la ligera tampoco, como no se tomó a la ligera en aquel tiempo. ¿Recuerdan el proceso que pasaron antes de que comenzaran inclusive la formación de diaconado? Sí. Oh. Bueno, es que para eso está lo que es el discernimiento. El discernimiento, sí, el discernimiento. Y ciertamente es el pedir que el Espíritu Santo ilumine a la persona. Y es parte donde uno tiene que ser humilde y darse cuenta de que no es algo que yo me gané, sino es algo donde yo me estoy comprometiendo para el servicio. Sí, por eso nosotros que nos ordenamos, tuvimos 1 año y medio, antes de empezar en el programa, ya uno iba pensando y discerniendo, hablando con las esposas y... ¿Entiendes? Y después empezamos el año de discernimiento, y gracias a Dios fuimos seleccionados, porque empezamos ¿cuánto? 25. Sí, y entonces quedamos 16, así que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Así que gracias a Dios fuimos elegidos por la gracia de Él, no porque nosotros queríamos. Sí, eso es todo, honor y gloria a Dios. Sí. Pero también es interesante porque, otra vez volviendo a lo que es la tradición y las escrituras, la tradición genera escritura y la escritura genera tradición, y nos damos cuenta otra vez en el Nuevo Testamento, donde inclusive los apóstoles, y en el caso específico de Pablo, el reconocimiento a la necesidad de los diáconos y al servicio de los diáconos. Lo vemos, por ejemplo, en la carta de los Filipenses, donde menciona carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses, a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos, que en Cristo Jesús
son santos. Y el detalle es ese, es el hecho de entender de que no es merecimiento de uno, no es que uno sea el santo, no. Uno tiene que ser humilde y reconocer de que uno es un servidor y está en busca de ese servicio para la iglesia. Hay un detalle que me quiero mencionar, porque a ti nunca te han preguntado que cómo es eso que tú estás casado. Sí, Padre, pero usted está casado. Sí, ajá, sí, porque nos llaman padre. Entonces yo digo, mira a mi esposa, y te miran como, ¿padre, casado? Sí, pero... Y quiero recordar otra vez, esta es de la primera carta de Timoteo, que me llamó también muchísimo la atención, porque hace la siguiente declaración. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado y que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. Las mujeres igualmente sean respetables, no chismosas, sino serias y dignas de confianza. Los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y su propia casa. Los que cumplan bien su oficio se ganarán un lugar de honor, llegando a ser hombres firmes en la fe cristiana. Entonces, estamos hablando una vez más, desde el inicio de la iglesia claramente definían la alternativa para los diáconos, en este caso diáconos permanentes, de que fueran hombres casados. Sí, también las esposas tenían que ser mujeres rectas, como dice ahí, no chismosas, sino dignas y de confianza, porque uno se ordena, pero ellas también son parte del ministerio, porque cuando uno se casa, se convierte en uno. Entonces, si somos diáconos, ellas son diaconesa, ¿qué se dice? No sé cómo se dice, pero no. Pero ciertamente son la compañía indispensable. ¿No? Sí. Y por eso también que estén casados cierto tiempo. Cuando José Luis I dijo que estaba interesado, el sacerdote le dijo, no, pero ustedes solo tienen un año de casado, tienen que esperar. Son 5 años. 5 años. Sí. Bueno, y de hecho, ahorita hay un cambio que se está haciendo porque la formación de nosotros fue de 4 años. Un año de discernimiento y 3 años de formación continua. Ahorita se está llevando a 1 año de discernimiento y 4 años de formación. Se va a llevar a 5 años ahora el programa. No, qué bueno. Sí, yo creo que es necesario. Sí, porque yo creo que habían algunas áreas que debieron incluir. Ahora viene la primera pregunta y es, ¿qué tipo de trabajo tiene que hacer un diácono? Bueno, aquí dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, uno de los trabajos es la predicación. Uno de los primeros diáconos, que fue Esteban, que era hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirenes, Alejandría, Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. O sea que parte de la predicación, de predicar, de entender las palabras, las escrituras y enseñárselas a la gente, son parte del diaconado desde de los tiempos antiguos. Desde siempre, desde la historia misma, del inicio de la historia de la Iglesia Católica. Pero ello hay más. ¿Qué son otras cosas que nosotros estamos llamados a hacer? Y me llamó muchísimo la atención. Una vez más, este es del libro de Hechos, desde el capítulo 8, el versículo 4 y 8, y del 12 al 17. Porque habla no solamente de la prédica, sino también del bautizo. Y dice así, ¿no? Mientras tanto, los que habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. Así Felipe, que era otro de los diáconos que fue ordenado, anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades a donde había bajado, es decir, estaba predicando. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estamos hablando ahora ya de 2 apóstoles que fueron después de que habían sido bautizados por Felipe. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo.
Sí. Y una vez más regresamos a esa imposición de mano. Y es interesante porque lo vamos a ver más adelante, donde parte del ritual de la ordenación de nosotros tuvo la gran bendición de la imposición de manos, donde un obispo, en este caso el arzobispo Lori, impone las manos sobre uno. Y sabemos que ese obispo, el arzobispo Lori, también fue ordenado diácono, sacerdote y obispo por otro obispo, y así sucesivamente, ininterrumpidamente, hasta los apóstoles. Sí. Y vemos en esto en los bautizos, tú sabes, son los diáconos, pero en realidad no es el diácono es, o el sacerdote, el que bautiza, es utilizado como un instrumento, porque los sacramentos que fueron implementados por Jesucristo, es la persona en verdad, por medio del Espíritu Santo, que bautiza, la confirmación. Nosotros somos instrumentos que Él nos utiliza para hacer estos sacramentos. O sea que no quiere decir que es el diácono, no. Nosotros somos los instrumentos que hacemos el rito para llevar el compromiso. De hecho, que es interesante saberlo, nosotros actuamos en persona Christi. Y es son 3 áreas que me gustaría mencionar, porque dice así, ¿no? Haciendo la conexión directa. Diácono viene de la palabra griega que quiere decir servicio, servidor. Y el detalle está que Cristo, ahora vamos a tomarlo directamente del Evangelio según San Juan, Él lo mencionó y lo dijo claramente, porque he bajado del cielo, Cristo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. En el Evangelio según San Lucas nos dice, pero estoy entre ustedes como uno que sirve. Y en la carta de Filipenses claramente se hace la mención de que se anodando a sí mismo, tomando la condición de esclavo, se humilló a sí mismo. Y es el detalle, la idea del diácono es que somos nosotros servidores. Y eso es cierto, sí. Somos servidores. Y actuamos en función a la representación de la iglesia como Cristo mismo, que es el que está ahí haciendo ese gran milagro de conversión. ¿Y cuáles entonces son los servicios del diácono? Bueno, los servicios del diácono son el ministerio de la caridad, de la palabra y de la liturgia. Pero en la tradición, como dice aquí, el diácono asistía al obispo durante la liturgia, la sagrada liturgia, y en la administración de los bienes y en la distribución de limosna. O sea, el diácono trabaja directamente con el obispo. Es una persona que ayuda al obispo, principalmente. Por eso cada vez que ven las misas con el arzobispo Lori o cualquier obispo, hay 2 diáconos y ahí ¿te acuerdas cuando nosotros los 2 servimos con los sacerdotes? Usualmente Padre Murphy me gusta que dice, me siento que soy un obispo hoy porque tengo 2 diáconos conmigo. Sí, pero es interesante darse cuenta de eso, porque cuando se habla del servicio, estamos hablando del servicio a la mesa del Señor, sí. En el altar. Nosotros somos, una de las responsabilidades asignadas a nosotros es ese servicio al altar. Por eso que se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hay una misa que puede ser dada por un obispo, quien prepara el altar siempre va a ser un diácono. Quien prepara inclusive el vino para que se convierta en la sangre de Dios, cuando se dan cuenta, es el vino y ese toque de agua que nos da a nosotros esa conexión con la presencia de Cristo en la cruz. Ese toque de agua lo prepara el diácono. Sí. Si no hay diáconos, bueno, ciertamente, entonces el sacerdote es el que cumple. Sí. Y es interesante darse cuenta porque el otro mensaje que nos damos nosotros ahí tiene que ver con la palabra y con la caridad, que eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Lo que sí me gustaría mencionar es que en la historia de la Iglesia, en la Edad Media, tristemente, ese trabajo de servicio del diaconado se fue perdiendo, a tal extremo de que desapareció prácticamente ya en el siglo, estamos hablando del siglo IX, donde ya era por tradición de que el diaconado permanente no existía, sino que lo que había era un diaconado temporal. Y se colocó, por tradición, en la secuencia de ordenación del sacerdote. En otras palabras, un sacerdote, para ser ordenado sacerdote, se ordenaba diácono temporal. Y conozco un compañero de un hermano mío mayor que se ordenó de diácono y la semana siguiente se ordenó de sacerdote. Así podía ser de corto el trabajo de diácono de esa persona, en este caso de este sacerdote, que por cierto ahorita es obispo. Me dice mi hermano, no sé, porque yo era muy chiquito para entonces. ¿Okay? Pero es una realidad que en la iglesia occidental sí desapareció la función concreta del diaconado permanente. Pero en la oriental no se perdió.
En la oriental No, se mantuvo, se mantuvo. y Se todavía se mantuvo. mantiene. Sí. Y eso todavía continúa porque todos los sacerdotes, bueno, los seminaristas, mira, está Luke y los que conocemos, se ordenan diáconos y entonces duran un año en este caso y después se ordenan sacerdotes. Entonces, todos los sacerdotes, hasta todos los obispos son diáconos primero y después, porque esos son los diáconos transitorios. Nosotros somos diáconos permanentes porque nos quedamos a este nivel. Ahora, es interesante una vez más ver en la historia. Yo me acuerdo de un libro que yo leí que hablaba de que la iglesia era una iglesia cambiante, pero que cambiaba muy lentamente. Por eso que muchas de las situaciones que pasó en la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que eventualmente la iglesia cambió, pero muy lentamente. A tal extremo que estamos hablando desde la Edad Media y fue en los años 50, 1950, 1960, que viene ese renacimiento acerca de la necesidad del servicio del diácono permanente. Y es donde entra el Concilio Vaticano II. ¿Qué fue lo que pasó en el Concilio Vaticano II? Bueno, que hubo una propuesta para promover la restauración del diaconado como una orden permanente en la iglesia latina. O sea, la iglesia latina, que era la de Roma, la occidental. Y en los años 60, en el Concilio Vaticano II, se propuso esto del diaconado, que procedía de los apóstoles y debería ser restaurado como un orden permanente en la iglesia. Y en el Lumen Gentium, dice que decía restablecer en adelante el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía, y eso está en el número 29. Y entonces esto dice que basado en la tradición que viene de los apóstoles, de que se ordenaron, o ellos eligieron lo de los 7 personas y restablecerlo. Y ahí fue en los años 60 cuando volvió y se restableció el diaconado por medio del Vaticano II. Pero tomó unos cuantos años para ponerlo en efecto, porque entonces empezaron las clases y eso. Por cierto, yo conozco el diácono, ¿cómo se llama el diácono que estaba allá en Resurrección? Wilson. No, el otro. Que él dice que él fue uno de los primeros que se ordenó de las primeras clases cuando restablecieron aquí en Baltimore. Sí, cuando restablecieron. Porque esa es la cuestión, porque yo sé que lo conseguí el 18 de junio de 1967, fue cuando el Papa Pablo VI decreta la Carta Apostólica Sacrum Diaconatus Ordinemum, que es un documento que restablece el diaconado de manera permanente en la Iglesia Latina. En mayo del 68, un año después, los obispos católicos de los Estados Unidos entonces ya hacen la petición a la Santa Sede para obtener el permiso para la restauración del diaconado. Entonces, desde el 68, en los Estados Unidos comenzó ya ese proceso. En Latinoamérica tardó mucho tiempo más. De hecho, hasta donde yo sé, por ejemplo, en Venezuela, la primera ordenación de diácono fue en el año 2000 o 2001. O sea, es algo extremadamente reciente si lo comparas con la tradición que ella tiene aquí. Por eso ahora entiendo por qué el diaconado entonces es algo que no conocen en nuestra cultura latina. Y por eso entonces a lo mejor se sienten un poquito, no sé, piensan que el sacerdote es el único que puede hacer las cosas y eso. Y se entiende. No, se entiende. Debe ser un poquito de educación, un poquito de leer y de saber, instruirse y saber que los diáconos también son parte del clero y tienen, como dijimos, bautizos, la predicación, llevar hasta casar. Bueno, no sé si vamos a hablar más tarde. Sí, ser testimonio. Sí, ser testimonio, sí, de matrimonios y eso. Así que hay es como una anécdota, creo que la hemos vivido, que nos comentan, porque no hay sacerdote, hay diáconos. Y le decimos, no, el diaconado es algo que se sabe que hay una necesidad, porque el sacerdote en muchos casos
tiene 2 parroquias o 3 parroquias. En nuestro país no solo tienen 2 o 3 parroquias, sino están a mucha distancia, y se necesita un apoyo para el diácono, para el sacerdote, pero en un sentido, el diácono está siempre presente, según la historia que usted nos ha dado, siempre ha estado presente. Luego, para completar eso no hay sacerdote porque nos olvidamos de orar por ellos, por pedir por sacerdote, y eso es algo que yo por lo menos, y sé que muchos de nosotros lo tenemos presente, de orar todos los días porque haya más sacerdotes, vocación al sacerdocio, orar por los seminaristas, una cantidad de cosas que siempre tenemos en nuestro corazón. Y yo creo que también hay que agregar que el servicio del diácono no es solo dentro de las paredes de la iglesia. Porque si de ese caso lo miran las personas, dirán, no, pero ahí está el sacerdote. Pero hay mucho trabajo más. Por ejemplo, yo recuerdo cuando estabas asignado a las cárceles. Sustos pasaron a veces, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Pero al mismo tiempo, qué servicio tan lindo, ¿no? Y las personas no van a las cárceles a ver las personas, ¿no? No, y yo voy a regresar a ese punto, al punto del servicio fuera de la iglesia, pero yo quiero leer esta parte aquí que viene directamente de la Constitución Dogmática, la Lumen Gentium, que dice así, ¿no? Esta Constitución Dogmática también asigna los siguientes ministerios tradicionales del diaconado. Son ministerios tradicionales de nosotros. Administrar solemnemente el bautizo, reservar y distribuir la Eucaristía, porque el detalle es ese. Hay ministros ordinarios y ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Nosotros somos ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. Asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia. Llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles. Por eso es que puede haber un obispo en una misa, pero el que lee el Evangelio es el diácono. Uh-huh. Instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles, administrar los sacramentos, presidir el rito de los funerales, que es otro gran detalle, y sepultura, dedicarse al oficio de la caridad y la administración. Y donde entra la caridad y la administración es precisamente en el punto que tú estabas mencionando. Fuera de las paredes de la iglesia. Fuera de las paredes de la iglesia. Sí, y acerca del sacerdocio, yo estoy contento que aquí en Baltimore hay tantos seminaristas. Sí, sí, es uno de los tiempos donde más seminaristas hay, y ya mismo están siendo sacerdotes. Pero usted sabe que estamos en una crisis que no hay muchos sacerdotes. Me acuerdo, no sé si tú conoces al padre, el padre que es de Polonia, padre Mitch. Padre Tadeo. Yo estaba hablando con él acerca de eso, que no hay sacerdotes. Y él lo dijo así, yo creo que la solución del problema es hacer que los diáconos sean sacerdotes. Y yo dije, sí, no, él dijo, bueno, no ahora, pero con el tiempo, que ellos tomen unas clasecitas y eso. Y entonces ahí salió lo que dijo el Papa Francisco de las áreas remotas en Brasil donde no hay ni sacerdotes, donde entonces iban a coger hombres casados. O sea que es algo que, como dice, nosotros en la iglesia se mueve lento, pero es porque las cosas las queremos hacer seguras. Cuando nosotros hacemos un cambio, por eso tomamos tiempo. Cuando se hace un cambio es porque estamos seguros y lo dejamos permanente. Nosotros no hacemos un cambio y después nos retractamos y lo quitamos. Sí. Por eso tomamos el tiempo, dejamos que los otros hagan los cambios. Nosotros miramos cómo van las cosas y después la iglesia, entonces cuando hace el cambio ya es permanente, sí, ya. Y no se cambia porque estamos seguros. Por eso No, y es interesante porque de hecho el Concilio Vaticano II, cuando hace la mención y la búsqueda del diaconado permanente, una de las expectativas que se creó era que precisamente iba a haber ese servicio administrativo y de liturgia y de sacramentos en sitios remotos donde no hubiera sacerdote. Pero resulta que la mayoría de los diáconos en la actualidad ordenados están aquí en los Estados Unidos y en Europa. La gran mayoría de los diáconos permanentes son en diócesis y arquidiócesis en los Estados Unidos y en Europa, donde precisamente la expectativa no se cumplió, que fue en los países latinoamericanos o en África o en Asia, etcétera. Sí, pero en los países latinoamericanos hay muchos sacerdotes. ¿Te has dado cuenta? Sí. Pero también si te das cuenta... Comparado con aquí, hay muchos sacerdotes. La situación en nuestros países es la lejanía
y la distancia donde están las parroquias. Ah, Hay ok. muchos pueblos abandonados. Sí. Ok. Antes de pasar un poco a la parte, digamos, personal, me gustaría hacer mención a dos apartes que conseguí yo en el libro del ritual de la ordenación de los diáconos, que me llamó muchísimo la atención. Son los apartes 173 y 174, que dicen así: los diáconos se ordenan mediante la imposición de manos heredada de los apóstoles, para desempeñar eficazmente su ministerio por la gracia sacramental. Por eso, ya desde la primitiva época de los apóstoles, la Iglesia Católica ha tenido en gran honor el sagrado orden del diaconado. Y el 174 nos dice así: es oficio propio del diácono, según la fuera asignada por la autoridad competente, administrar solemnemente el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y la oración de los fieles, administrar los sacramentos, presidir el rito de los funerales y de la sepultura, dedicados a los oficios de la caridad y de la administración. Recuerden los diáconos el aviso del bienaventurado Policarpo: compasivos, diligentes, actuando según la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos. Y es interesante darnos cuenta de que, lo vuelvo a repetir, por eso lo dije dos veces, lo que son las funciones propias del diácono. Pero me gustaría que habláramos un poco acerca de qué tipo de trabajos haces tú si eres mi esposa. Ajá. Bueno, limpio, barro, no. La iglesia. No, Cocina. cocino. No, yo ¿Sí? no cocino. No, realmente me he dado cuenta, o sea, cuando nos reunimos las esposas de los diáconos, ¿verdad, Jocelyn? Que todas están envueltas. O sea, era natural. Yo creo que naturalmente estábamos envueltas desde antes. Yo estaba envuelta en el ministerio de la bienvenida, el ministerio de la educación de formación de adultos, envuelta en el ministerio de carismático. En la actualidad estoy más enfocada en el ministerio de la Eucaristía. Ahora estoy muy entusiasmada con el ministerio de la pastoral migratoria y la pastoral familiar, y también todos, creo que todos los diáconos y su esposa estamos en la preparación de parejas para matrimonio. O sea, estamos envueltos en la iglesia y vemos, para mí, cuando él me dijo la primera vez, porque yo no sabía que nosotras teníamos que firmar el permiso para que yo fuera diácono. Cuando él se quiso meter en este asunto, que me informa eso, yo, ¿qué? Ajá, tengo ese poder. Fue lo primero que pensé. Pero después fue una maravillosa experiencia el saber que íbamos a estar más unidos en la iglesia. Somos uno y vamos a trabajar en la iglesia ahora como uno. Y yo creo que una parte importante fue ese año de discernimiento, ¿no? Íbamos todos los sábados a las clases con ellos. Eso me dio a mí gran oportunidad para aprender más, para solidarizar la fe, los conocimientos, a instruir a la familia en lo que era el diaconado. Nuestras niñas estaban pequeñas en ese entonces fue parte de todo un ajuste familiar, pero un ajuste muy bonito porque también encontramos mucho apoyo en la comunidad. Un ministerio, por ejemplo, que a mí me encanta es el ministerio para las viudas de diáconos, porque sí sucede que mueren los diáconos y ellas quedan solitas. Entonces, yo ahora durante esta pandemia, que no se está yendo a ningún lado, ¿no? Las he llamado a algunas de ellas y como pasan rato hablando conmigo, y aunque hace años que su esposo se murió, como lo extrañan, qué buenos diáconos eran en las comunidades, etcétera. Entonces, ese es un ministerio muy bonito, pero siempre estuve envuelta en otras cosas, que es el catecismo, que es con los jóvenes, la liturgia, lectora, comunión, todo, ¿no? Un poquito. Pero sí aprendemos mucho de ellos, con ellos, en ese primer año. Y algo interesante, las clases están abiertas para que uno siga yendo. Sí. Yo no tuve esa oportunidad porque mis niñas estaban bien pequeñas, pero sí puede la esposa continuar, asistir, aprender, y qué bonito regalo. Jocelyn, ¿tú recuerdas el día de la ¿cómo se llama? De la ordenación? ¿Qué recuerdas de ese día?
Bueno, yo creo que lo que más recuerdo es ese silencio en ese momento. Yo nunca he visto una iglesia, sobre todo tan grande, con tanto silencio. No sé si pasa en todas las ocasiones. Yo he ido a varias ordenaciones y siempre es así. Pero sí recuerdo eso, que ni los niños, nada se escuchaba. Fue algo tan impresionante, ¿no? Sobre todo cuando yacen en el piso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. La parte para mí impresionante es cuando están en el piso. O sea, yo sentí que yo misma me bajaba también y dije, Señor, que se haga tu voluntad. Ya en ese momento fue que di realmente el sí, pero full, ya la confirma, sin firma, con todo lo di, y empecé a temblar, pero impresionantemente, y de ahí no paré de temblar hasta que terminó la ceremonia. No, sí, ciertamente hay momentos en ese proceso de formación, ese proceso de discernimiento. En el caso mío, mi discernimiento empezó, era como desde el 2005, 2004, más o menos. Y me acuerdo que conversé con distintos sacerdotes acerca de, bueno, el diaconado, no, yo creo que eso no es para mí, no. E inclusive dentro del proceso mismo, ya en el proceso de formación, en 2 oportunidades estuve yo a punto de que no, esto no es para mí. Pero hay que darse cuenta de la gran bendición que vino después. Y ciertamente es una gran bendición que yo no merezco y lo veo como un regalo que Dios me puso a mí sin merecerlo. Y hay detalles que me gustaría mencionar. Uno de esos tenía que ver con el de la cárcel, que dije que lo habían traído otras a colación. Nosotros los martes y miércoles íbamos a la cárcel Supermax en Baltimore, que es una cárcel que fue diseñada para, en teoría, es de máxima seguridad. Ahí era donde estaban las personas que estaban en la, digamos, en la lista para la pena de muerte. Conocimos a un sacerdote que para mí es un santo, el padre Choc ahí es un santo. Me ayudó muchísimo y era interesante porque me dejaban salir de la cárcel. O sea, no sé, que quede claro. Pero la cuestión era que yo entraba, y yo me acuerdo de que para entrar a la cárcel era una reja grande que se abría, uno entraba en un pequeño cuartico, se cerraba esa reja de atrás, y había una persona que siempre entraba conmigo, que cada vez que sonaba esa reja era cuestión de verlo como saltaba. ¿Quién es esa persona? Yo no sé quién habrá sido. Pero bueno, se ponía blanco. No, sí, yo siempre, porque yo pensaba cuando cerraban esa puerta, y una puerta grande y la cerraban de yo no sé dónde, yo decía, si no me quieren dejar salir de aquí, no me abren la puerta. Entonces yo decía, estoy aquí atrapado. Pero después con el tiempo uno se... Sí, y fue un gran ministerio, porque principalmente nosotros veíamos las personas que estaban ahí, las hispanas, Sí. que estaban ahí en espera de que iban a la corte. Y es interesante porque al principio yo preparaba, hoy voy a hablar del evangelio, voy a hablar de esto. Sí, decía, ¿qué te parece? Vamos a hablar de esto. Pero cuando llegaba allí, la persona empezaba a hablar de otras cosas y eso, y yo el papel yo lo tiraba y digo, ok, pues vamos a hablar de otras cosas. Y no, después de la segunda, la tercera, ya no me preparaba, porque lo que hacía era, yo estaba allí, era presente. La persona lo que quería era alguien que estuviera presente con ellos y los escuchara, que tuviera simpatía, lo escuchara y tuviera, bueno, lo apoyara en ese momento. Y ellos te contaban las historias de ellos y en el momento que se podía, entonces le decía, pero le metía, entonces uno le instruía las escrituras y Dios y eso. Pero yo no iba desde el principio, esto es lo que vamos a hacer, sino yo dejaba que el Espíritu Santo nos guiara y siempre salían cosas maravillosas. No, y es interesante porque yo lo decía, lo sigo diciendo, de que yo siempre que salía de la cárcel salía con más gozo con el que yo había entrado. Y no era porque me dejaban salir, que quede claro una vez más. Pero era el hecho de que ciertamente yo vi la cara de Cristo en más de una oportunidad allá adentro. Porque tristemente, y es una de las cosas que yo sí menciono muy a menudo, esta es una cárcel que es federal, es estatal, pero está en leasing, en alquiler para el gobierno federal. Entonces, al ser una institución federal, son crímenes federales. Inmigración es un crimen federal. Y tristemente, una de las cosas que yo descubrí allá era que más o menos como el 30% de la población de esta cárcel eran hispanos. Primero, una vez más, como mencioné, era una cárcel de 300 personas, en teoría, esa era la capacidad original.
pero duplicaron la capacidad porque en cada una de las celdas metieron una litera. Entonces ahora son 2 camas, 600. duplicaron la capacidad, ahora son 600 personas. Y más o menos el 30% de esta cárcel son hispanos. Lo triste es que si son hispanos, la gran mayoría era porque tenían problemas con inmigración, porque inmigración es un delito federal. Y lo triste que yo conseguía era, una vez más, de que estas presos, por decirlo así, estas personas, estos hijos de Dios, pagaban 4 condenas, cosa que no era lo común con la mayoría de los otros detenidos. ¿Por qué pagaban 4 condenas? Porque primero era el hecho de que estaban pagando una condena o una condición producto de lo que haya sucedido en inmigración. Pero después venía el siguiente punto, que es que esta cárcel no estaba diseñada para personas que no hablaran el inglés. Entonces, de repente podía tener dolor de cabeza, que en teoría tienen el derecho de pedir medicina, etcétera, etcétera. Pero si no se podían comunicar, no podían recibir ningún tipo de atención. Así que era la segunda condena que yo vi que ellos pasaban. La tercera condena que yo vi que sucedía era simplemente el hecho de que ya sabían porque sí, que una vez que terminaran con el periodo que pudieran estar detenidos, venía la deportación. Y es otra condena más que estaba sobre los hombros de cada uno de ellos, porque ya no era solamente el tiempo que iban a estar presos, no era solamente el tiempo que iban a tener condiciones deplorables, digamos así, en la cárcel, sino que encima de eso iban a tener una tercera condena que era la deportación. Pero yo creo que la condena más fuerte que ellos vivían tenía que ver con su realidad, y era el hecho de que si tenían problemas de inmigración, las probabilidades eran de que ellos también tuvieran, la familia, problemas de inmigración, por lo tanto la familia no podía irlo a visitar. Sí. Y era donde venía la condena de la soledad. Por eso es que yo creo que a nosotros cuando íbamos, bueno, pues en lo que le hablaba uno en español, ya bueno, pues veían el cielo, y uno se daba cuenta de ese cambio. Y ciertamente yo creo que eso me enseñó a mí el detalle de lo que es el servicio de caridad en atención. En la escritura nos hablan de los huérfanos y de las viudas, pero también en este caso específico, estos presos eran huérfanos y viudos o viudas. Sí. Y también otra cosa era que el diseño de la cárcel, o sea, no tenía un salón grande donde nos podíamos reunir con más de uno, como con 10 o 12. O sea, había que verlo uno por uno. O sea, que en una noche veíamos 1 o 2 personas. Si eran 3, eran muchos, pero y muchos de ellos querían vernos. Pero como no podíamos, entonces eso era otra área. Sí, era fuerte. Y yo quiero continuar. Yo por cierto, me anoté para visitar los presos aquí en Jessup. Y sometí la aplicación, pero por el COVID, todo lo pararon. Y eso todo está en proceso. Pero si lo consigo, voy a visitarlos porque el Deacon Paul, que ahora que estaba acá, él me dijo que se necesita un hispano. Porque me dice que iban muchos evangélicos, muchos de otras religiones, católicos, y él dice, yo voy, pero yo no hablo español. Entonces él me ayudó y estoy en ese proceso también, porque yo quiero volver. Yo creo que eso es importante. Sí, es un ministerio muy necesario. Es muy importante, sí. Se me olvidó porque pedí el micrófono. No, era mentira. era relacionado, no me acuerdo. Cuando me acuerde hablo. No, pero sí es importante darse cuenta de que el servicio del diácono no es solamente en nuestra casa, que ciertamente tenemos la iglesia doméstica, Sí. no es solamente en la liturgia, solamente durante las misas, no es solamente en la oficina a nivel administrativo, no, nosotros somos diáconos y somos la presencia de la iglesia donde vayamos. Y es interesante darse cuenta de eso, porque una de las cosas que a nosotros nos dieron claramente era de que cuando nosotros hablábamos, era la iglesia la que hablaba. Y es uno de los grandes compromisos que nosotros también tenemos que afrontar y darnos cuenta. Pero sí es importante, creo yo, primero que nada ser humilde y reconocer de que las bendiciones que recibimos no son porque las merezcamos, sino es simplemente Dios que en su infinito amor nos utiliza a nosotros, para nosotros ser su instrumento frente a las comunidades que nosotros tocamos. Sí. Y otra cosa que también me acuerdo que nos recordaron, porque tú sabes, cuando uno se ordena, uno sale como Superman, ahora voy a salvar el mundo. Y desde que llegas a la iglesia, en este ministerio, o tú ahora en este ministerio. Y nos enseñaron la palabra no. Sí, tenemos que aprender. Tienes que aprender a decir que no, porque este es el orden que tienes que mantener.
la familia, el matrimonio, que es tu primer ministerio, porque fuimos casados primero. Después el trabajo, porque por el trabajo entonces podemos mantener la familia. Pero ustedes no le pagan. No. Eso es otra cosa, porque en la iglesia no nos pagan. Padre Murphy me quiso duplicar mi sueldo en la iglesia. Me dice, yo te lo duplico. Yo le digo, sí, es cero puede ponerlo por 10. Y es cero todavía. Yo dije, ok, sí, duplíqueme el sueldo. ¿Por qué? Tengo que agregar, los beneficios son fuera de este mundo, Eso ¿no? sí es verdad. Las bendiciones son fuera de este mundo completamente. Entonces, en el tercer nivel, entonces, el diaconado. Dice, no vire ese orden, no te metas a la iglesia a hacer cosas y descuides tu trabajo, que te vayan a despedir, entonces, o tengas problemas en la casa. Así que por eso, a veces uno no puede estar en todos los ministerios, hacerlo todo en la iglesia, y uno tiene que decir que no. Ajá. Algo que quería agregar, ¿no? Porque si alguien está pensando en ser diácono y tiene su familia, si una esposa está pensando, ay, pero ¿y la familia? Yo creo que eso es algo que yo le agradezco mucho a la arquidiócesis, que la familia siempre estuvo primero. Nosotros tuvimos unos tiempos difíciles en una enfermedad en la familia muy seria, y gracias a ustedes que oraron mucho por nosotros en ese tiempo. Esas son bendiciones que, como yo decía, son fuera de este mundo. Eso no lo paga nadie, ¿no? Eso nunca lo puedo repagar. Y siempre se nos dijo que la familia estaba primero. Y si José Luis no podía ir a cualquier cosa, actividad, no importaba. Y siempre estuvo todo el grupo de las mujeres orando mucho por la salud de mi familiar. Siempre estuvieron haciendo oraciones, siempre estuvieron ahí dispuestas. Siempre, inclusive cuando nos juntábamos para la fiesta de Navidad, llegábamos con alguna donación que le íbamos a llevar a algún grupo, ¿no? Siempre hay ese servicio, ese amor y esa dedicación, ¿no? Para dar y para repartir y para que todo sea bien para todos, ¿no? Sí, apoyando lo que dice Jocelyn, es una bendición incomparable, es un apoyo que uno siente incondicional de la iglesia y del grupo entre los diáconos y las esposas de los diáconos. Entonces, no tengan miedo si cualquiera de los dos está pensando que ese podría ser un camino por donde podrían caminar los dos. No tengan miedo. Yo me acuerdo que le decía a José, no tengan miedo, y fui y le traje la planilla de inscripción. Tú te inscribes, tú regístrate para que seas diácono. Porque él tenía muchas cosas en la cabeza, que es normal. No, ya no tengo tanto. Ya no tiene muchas cosas en la cabeza. Pero es normal. Pero lo que sí le puedo garantizar, que hay apoyo desde el principio hasta el final, y que las bendiciones son bienvenidas. Lo otro que le quiero decir, que lo primero que hay que hacer es orar. Yo estuve orando por Germán años. Estuve orando por José desde que le di la planilla. Estuve orando por otro diácono no sé cuántos años. La oración es muy importante. La oración es escuchada y es respondida al tiempo de Dios, pero es respondida. Y para este tipo de ministerio, la oración tiene que ir por delante. Sí, y también quiero decir, los hispanos, si usted no sabe inglés, no tenga miedo. Una de las cosas, pues, que usted empieza a coger las clases y puede hacer las tareas y todo en español, te las aceptan. No tiene que ser en inglés. Hasta te lo facilitan. Que si no sabes bien el idioma, el inglés, puedes hacerla en español. Y ellos lo que hacen es que le dan los papeles a seminaristas que hablan español allá en el seminario, y ellos lo revisan y todo. Así que, ¿te acuerdas el diácono Manuel, que es de allá de Frederick, que se ordenó? Él lo hizo. Sí, es un buen ejemplo. Así perfecto. Que si no sabe inglés perfectamente, no se preocupe, no hay problema. Hable con nosotros. No es un programa académico, ¿no? Es algo diferente. O sea, hay personas que pensarán, ay, no, pero yo no tengo lo que se necesita, yo no tengo la capacidad. No es así. Con la gracia de Dios todo se puede. Sí. Y es por eso, no es por los méritos de uno. Yo creo que eso es algo. El diácono está llamado a la humildad. Ya tú la tenías desde antes, entonces yo no me preocupo por eso. Pero sí es algo que es muy importante, porque no por tener ese ministerio puede hacerse la persona que es más que los demás. No. Es un siervo más, que claro está, sí tiene gran importancia, porque
trabaja en la persona de Cristo, ¿no? Pero es uno más de la iglesia. Me encanta que en tus homilías siempre tú dices, hagamos, seamos, no ustedes, sino todos nosotros, ¿no? Porque todos estamos llamados, nadie es santo, nadie es perfecto, ¿no? No, y me gustaría cerrar con una línea, a no ser que tengas algo más. No. ¿Te llamas? Testimonio, Ok. ¿Tú te acuerdas de esta línea? Vamos a ver si te suena. Recibe el evangelio de Cristo en cuyo heraldo te has convertido. Cree en lo que leas, enseña lo que creas y practica lo que enseñes. Sí. Yo creo que no lo dijeron en inglés. ¿Quién te lo dijo a ti? Me lo dijeron cuando Sí, me lo dieron en inglés. golpe con el... Sí, cuando nos entregaron el evangelario Una durante vez que fuimos la... nosotros ordenados, una de las... que yo creo que es algún momento culminante dentro del ritual. Cuando el obispo nos entrega el evangelio. Y en el momento en que nos entrega, claro, nos lo dieron fue en inglés, ¿no? Sí. Pero era ese mensaje de que tenemos que ser heraldo de lo que estamos recibiendo y tenemos que vivir lo que nosotros predicamos. Tenemos que ser un ejemplo viviente de la prédica y del evangelio. Yo creo que eso es, bueno, pues un resumen general de lo que tiene que ser el diácono. Sí, y somos seres humanos. Eso sí. Nos equivocamos, cometemos errores, pero estamos al servicio y en cualquier momento nos pueden acercarse a nosotros, hacernos preguntas. Si yo no sé la pregunta o la contestación, te lo voy a decir. Yo no lo sé, déjame investigar y regreso. No me voy a inventar algo y decirte lo que no es. No, porque no lo sabemos todo. Eso es un hecho. Nadie lo sabe todo. Yo creo que Dios es el único que lo sabe todo. Amén. Así que a veces hay buenas preguntas que te hacen pensar y te hacen buscar Claro. y uno aprende a la vez. Entonces, hoy yo he aprendido bastantes cosas gracias a ti y de las cosas que están ahí. Así que Para eso está muchísimas gracias. la búsqueda. Ahora, lo que sí te voy a pedir es que nos des una bendición. ¿Una bendición? Sí, una bendición final. Ok, ya estamos terminando. Que sí, ya estamos terminando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y esperamos de que esta conversación que tuvimos sea una conversación que les dé en cierta medida un entendimiento del ministerio del diaconado, que ciertamente, como decía el título de la presentación, diáconos, siervos, custodios del servicio de la palabra y de la caridad. Entonces, por favor. Sí. Bueno, antes de la bendición yo quisiera hacer una pequeña oración y es en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado para hablarle a tu pueblo, para hablarle acerca del ministerio que tú nos has llamado a hacer. Y nosotros lo hemos aceptado, aceptamos tu llamado. Síguenos bendiciendo y bendice a tu pueblo y ayúdanos a seguir llevando este trabajo por la caridad para tu pueblo, porque por eso tú nos elegiste, para llevar tu palabra y ayudar a los demás. Gracias por todo, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con todos ustedes ahora y siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Muchísimas gracias por este tiempo y que Dios me los bendiga a todos.